entrando en el mensaje, se llama Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Creo que mi esposa no sabía de qué iba a predicar y mi esposa comenzó a compartir sobre algo sobre eso, pero bueno, vamos a estar ahondando. Y también el mismo fundamento que ya utilizó Juan, capítulo 12, versículos del 12 al 26, al 16. Padre, gracias por esta tu palabra, gracias porque nos recuerda, sobre todo en este tiempo, lo poderoso, lo valioso que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo quiero pedirte perdón por los años en que esta época de Semana Santa eran de vacaciones, de desenfreno, de tantas cosas que no te glorificaban y efectivamente no santificaban estos tiempos, Señor. Cómo pisoteé, cómo abusé, cómo desconocí lo que tú hiciste por nosotros, Señor, por ignorancia. Padre, pero este es el tiempo en que yo quiero que este tiempo que hoy comienza, hoy domingo, lo que llaman Domingo de Ramos o de entrada triunfante, sea un tiempo en que tú llegues a mi vida, tú llegues a nuestra iglesia, tú llegues a nuestras familias de una manera diferente. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces dice la palabra así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo y gritaban, alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. ¡Viva el Rey de Israel! Jesús encontró un burrito y se montó en él. Y así se cumplió la profecía que dice, no temas, pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Y sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que estas cosas se habían escrito acerca de él. Y muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros, ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él. Aquí en esta porción, en esta traducción dice, en el versículo 13, tomaron las ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo y gritaban, alabado sea el Señor. Pero en la otra traducción dice, Hosana, ¿cierto? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, que es el tema o el nombre de este mensaje. Ahora, esta porción se encuentra, como ya usted se dio cuenta, en el Evangelio según Juan. Este evangelio fue escrito y usted se da cuenta por la profundidad como inicia, ¿cierto? El evangelio, la gente dice, desde que yo me convertí, la gente le decía, ¿cuál es el primer libro que yo debo leer de la Biblia? Y la gente decía, el evangelio según San Juan. Pero cuando tú arrancas, el evangelio según San Juan es profundo y es complicado. Arranca en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y comienza todo, o sea, es profundo y mucha gente se enreda y se pierde ahí y habrá el que se duerme también en ese, pero el punto es que este evangelio fue escrito para meditar. Hay mucha profundidad y mucha simbología en este evangelio y bueno, también sobre todo por el mensaje que trae. Este evangelista Juan quiere mostrar cómo Jesús verdaderamente es Dios. Entonces cita el Antiguo Testamento como en este caso y comienza a citar también palabras que son también proféticas de lo que habría de venir. Pero todo para que el que escuchara el Evangelio según Juan
memorizara y entendiera que Jesús es el mismo Dios. Ahora, es interesante porque usted sabe, Juan tal vez tendría 12 años, 10 o 12 años, cuando Jesús lo llamó y cuando comenzó a caminar con Jesús. Era el más jovencito de todos. Y él vivió y estuvo ahí más cerca incluso que los otros apóstoles. Y es interesante porque el Evangelio de Juan no se parece o describe algunas escenas de manera diferente a como lo vieron los otros evangelistas. Entonces, incluso se llama, los otros tres evangelios, se les llama, ¿cómo se le llaman a los otros tres evangelios? Sinópticos, exacto, porque los tres narran lo mismo y se parecen, pero el que no es sinóptico es precisamente Juan, tiene una perspectiva diferente, pero en ningún momento ni se contradice ni dice nada raro, al contrario. Juan estuvo ahí y vio todo y él cuenta según la percepción que tuvo de todo eso. Fue escrito, fue el último de los evangelios, fue escrito entre el año 85 y el año 90. Usted sabe que el único, bueno, es lo que se cree, que Juan fue el único apóstol que no fue martirizado, que murió de viejo, aunque algunos creen, usted sabe que él fue desterrado a la isla de Patmos, aunque algunos dicen, bueno, que más castigo, lo mataron en vida, lo mandaron para un peladero ahí y ahí para que muriera, aunque él realmente no muera ahí sino en otro lugar, pero fue desterrado. Otra cosa interesante es que este relato es precisamente, o sea, cronológicamente se ubica en la última semana de la vida de Jesús sobre la tierra. Incluso, aunque está en otra posición en otros evangelios, también se nota que él ya está en la última semana, ya está preparando todo porque va a ser crucificado y va a irse. Entonces él comienza a preparar a sus discípulos. Eso es un gran desafío. Todo líder sabe que no es eterno. Jesús sabía que no era eterno. Y como no era eterno, ¿qué hace todo líder? Comienza a preparar a otros para que continúen el proceso que él inició. Entonces, Jesús, el gran líder, sabe que ya es tiempo de partir y comienza a mostrarle, a adoctrinarlos y a prepararlos precisamente porque ya él se iba, ¿cierto? Entonces, para que ellos tuvieran claro muchas cosas, aunque, como dice ahí, ellos no entendieron muchas de las cosas que Jesús les explicó. Ahora, quiero resaltar algunas cosas. Número uno, el Evangelio de Juan tiene este relato, pero este evento es tan importante que está en los otros tres evangelios. Usted ahí lo busca en esa cita, en Mateo 21:8, Marcos 11:7, Lucas 19:35, y hace el mismo relato. Aunque Juan es más conciso, hay algunas cositas que incluso son interesantes, las vamos a buscar ahorita en el desarrollo de la enseñanza, pero los cuatro evangelios relatan el mismo hecho. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los cuatro se dieron cuenta que este evento era trascendental e importante. No era algo simplemente religioso. Había un mensaje, había algo importante que el Señor quería que le quedaran a ellos y bueno, que los quedara a nosotros. Es un evento clave y simbólico por muchas razones. Número uno, porque comienza a mostrar a Jesús como el Cordero Pascual. Aquí conecta Jesús con todo lo que tenía que ver con la Pascua, con todo lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento, con el Éxodo y sobre todo, como dice Pablo, comienza a mostrarlo como el Cordero perfecto, como el Cordero que no tenía manchas y que fue sacrificado para perdón de todos nosotros. También este evento tiene que ver con un tema simbólico de lo que es ser libre de la esclavitud. Y sobre todo por esta expresión, Hosana. Hosana, como yo les decía, es un clamor que quiere decir sálvame, pero que quiere decir sálvame porque la persona que está clamando está en angustia, se siente oprimido, se siente esclavizado. Entonces cuando el pueblo estaba clamando, Hosana, Hosana, ellos estaban pensando también en la liberación. Lógicamente estaban pensando en lo que estaba pasando políticamente, que era el tema de Roma, y ellos querían
que ellos necesitaban o querían un libertador ¿de qué? De la opresión de Roma. Pero Jesús vino a liberarnos de algo más poderoso y más trascendental, porque el imperio romano se acabó, pero el pecado, la opresión, siguen reinando en el mundo. Y la única solución para la opresión, para la depresión y para muchas enfermedades emocionales y físicas es el mismo Señor Jesús. Amén. Y lo otro es, este evento es importante porque es simbólico no solo de la primera entrada del Mesías a Jerusalén, sino también nos estaba hablando de la próxima venida de nuestro Señor. Ahora aquí usted lo ve que Él entra en un burrito, pero la Biblia nos muestra que Él regresará y volverá a entrar por esa puerta, pero ya en un caballo, ¿cierto? Con toda autoridad, con todo poder y con todo esplendor. Pero esto es un acto profético o simbólico de lo que habría de venir. También nos habla de un rey que estaba entrando y que sería coronado, pero no con las comodidades que cualquiera espera, sino con una corona de espinas, ¿cierto? A veces muchos de nosotros estamos deseando precisamente que pasamos por momentos difíciles y que venga el momento en que nos coronen y nos exalten. Y resulta que la corona que de pronto nos espera al final es la corona de espinas. Y uno dice, ay, entonces, bueno, pero es que por encima de todo hay un propósito de Dios y un propósito de sacrificio. Ayer estaba hablando con un pastor, terminó el evento este que estaba, donde Milena estaba enseñando y todo eso, fue aquí en la otra cuadra, en la iglesia Aliento de Vida. Y yo, pues, nosotros nos vinimos en el carro para movilizar todo lo que traíamos, la olla, la no sé qué, la mantequilla, las galletas, todo lo que Milena iba a utilizar para, para la enseñanza. Pero yo tenía que irme para la casa porque, bueno, ya estaba mi mamá y ya la empleada se tenía que ir. Entonces ya yo me iba. Y el pastor, el presidente de la Asociación de Pastores, el pastor Miguel, me dijo, Francio, ¿ya te vas? Sí, ¿vas para Bonanza? Sí, vámonos pues. Entonces yo me imaginé, él está pensando que nos vamos en el carro. Yo le dije, pero no tengo carro, porque el carro se queda con él, Milena. Bueno, no importa, vamos, vamos. Pero él pensó, si no tiene el carro, tiene la moto. Y yo le dije, tampoco tengo moto. Miércoles. Y entonces, le dije, no, vamos a coger un motocarro y nos vamos. Y él me dijo, Francio, vámonos a pie. Yo le dije, listo, vámonos a pie. Y nos fuimos desde aquí hasta donde yo vivo, en Bonanza, a pie. Íbamos caminando y nos íbamos poniendo al día. Pero ¿sabe una cosa? Estábamos hablando precisamente del tema de las dificultades que a veces tenemos que pasar. Y a veces no solo las dificultades, sino que hay una época en que nosotros permanecemos en el anonimato, que nadie sabe que existe, que existimos, pero es una época en que Dios está formando nuestro carácter. Yo les digo, tal vez usted no lo recuerda, pero el año pasado, para el aniversario, eh, invitamos al profeta Jorge Pana. ¿Cuántos lo recuerdan? Ok. Y Jorge Pana nos dio muchas palabras a muchos de los, pero hubo una palabra que le dio a Milena. Y el Señor le dijo a Milena, a través del profeta que Dios la iba a utilizar para cambiar muchas cosas, para transformar muchas cosas en la iglesia de Turbaco. Que ella era clave, que no sé, tal vez usted no, eso está en un video, tú sí te acuerdas. Bueno, y yo este año, yo me sorprendí porque cuando comenzaron a elegir o iban a elegir la nueva junta directiva de la Asociación de Pastores, me preguntaron, Francisco, ¿tú vas a aspirar a algo? Y yo le dije, no, yo no voy a aspirar a nada. Yo tengo mucho trabajo con lo que estoy haciendo con sobre políticas públicas. Ahí va, yo no tengo tiempo ya más para otra cosa. Y entonces me dijo, bueno, hemos pensado que si tú no vas, necesitamos una tesorera, una mujer que sepa manejar finanzas, que no sé qué cosa, que sea ordenada. Hemos pensado en tu esposa. Yo le dije, mi hermano, excelente decisión.
Pero bueno, ella le iban a proponer y todos los demás pastores tenían que votar si sí o si no, o si habían otros candidatos. Y efectivamente votaron por Milena. Yo me acordé de la palabra. Y no solamente eso, al interior de la asociación Dios ha utilizado a Milena para generar una cantidad de cambios, se están organizando, se están estructurando, cosas que antes no había. Algo era muy emotivo, muy espiritual, como nosotros los pentecostales sentimos hoy una cosa, mañana otra, y nos movemos y nos parece, pero ese tema de estructura, de organización, de planificación, no lo teníamos. Y Milena sabe mucho de eso por su trasfondo y por todas estas cosas, por su formación. Entonces, ellos están encantados con Milena, cómo está Dios organizando todo. Y surgió el tema de la alimentación y ayer dieron el taller. ¿A qué voy con todo eso? Amados, por 9 años que hemos estado aquí en Turbaco, Milena a nivel de la asociación ha estado en el anonimato. Y este es el año en que Dios está utilizándola para muchas cosas, para cambios. Eso no quiere decir que ella sea perfecta, que ella, porque acuérdate, el amor no es ciego. Yo amo a mi esposa y yo conozco sus debilidades y sus fortalezas. Y así la acepto, así como ella lo hace conmigo. Entonces, ver las dificultades que tiene algunas personas, ver las debilidades, no quiere decir que no amemos a una persona, o verla, perdón, no quiere decir que no la amemos. El amor no es ciego. Vemos la dificultad, las debilidades de alguien y las aceptamos y las valoramos, ¿cierto? Entonces, qué bueno que en este tiempo Dios está utilizando los talentos de Milena para traer bendición al cuerpo de Cristo, para todas estas cosas. Amado, de AMEP, de la Asociación de Bolívar, eso es AMEP con T es Turbaco, pero a nivel de Bolívar, este año también nos llamaron a enseñar, a predicar, a hablar sobre el tema de la salud, porque se han muerto muchos pastores este año, entonces están preocupados por el tema de la salud. Entonces, todo eso, yo veía desde acá y hablando con el pastor Miguel, hay un tiempo en que Dios nos tiene en el anonimato, pero no porque no seamos importantes o porque Dios no quiera hacer nada con nosotros, sino porque Dios está formando cosas. Y bueno, y también hablaba con el pastor Miguel y le decía, también porque Dios está trabajando cosas con nosotros. Si de pronto llegamos aquí y de una vez nos montamos en la tarima y comenzamos, todo el mundo dice, mire, ¿quién es este? ¿De dónde salieron estos? Y no sé qué cosa. Y esta gente llegó ahora y ya está mandando. O sea, era necesario ganar un espacio y también trabajar nuestro corazón, aprender a amarlos, a entender el contexto de los otros pastores y todo eso para poder enseñar. Ayer nuestra oración antes de la enseñanza de Milena, amados, ¿cuál era? Señor, que no digamos y que no hagamos nada que ofenda a nadie. Porque usted sabe, a veces uno dice una cosa y ofende a otro sin darse cuenta. Con muy buena intención, tal vez yo recuerdo una vez, cuando estaba ahí en República Dominicana, yo dije, bueno, ¿cuántos de ustedes quieren una galleta? Estaba hablando con unos niños y todo el mundo. Y nosotros no sabíamos que una galleta es una cachetada en República Dominicana. Entonces, a veces decimos cosas desde nuestra perspectiva y en nuestra cultura y resulta que ofenden a otras personas. Entonces, orábamos, Señor, que ninguno se vaya ofendido, que Milena pueda hablar llegando a cada corazón y bueno, creo que se logró. Ok, entonces, pero hay un tiempo en que Dios se está formando. Y saben una cosa, amado, el tiempo, esos 3 años de ministerio de Jesús, fueron claves. Pero ¿sabe una cosa? Poderoso lo que sucedió después que Él murió y resucitó, que es el inicio de la iglesia. Es el inicio de la iglesia. Y por eso todo esto que está pasando aquí es importante. Ahora, ¿por qué la multitud corrió a verlo? Bueno, por varias razones. Como era la Pascua, en esa zona, toda la gente emigra o trata de llegar a Jerusalén. Y usted sabe, por ejemplo, los musulmanes también tratan de ir al punto donde ellos dicen que es el punto clave de los musulmanes. O sea, hay una cultura de migración
se llama otra cosa, peregrinación, de ir por un tema religioso, de fe y todas esas cosas. Entonces, los judíos se habían movilizado a ese lugar precisamente para celebrar la Pascua, porque la semana siguiente o esa semana comenzaba la celebración de la Pascua. Y miren, es interesante porque cuando la gente está comprometida con su fe, es capaz de movilizarse y de pronto no va a recibir algo material, sino al contrario, tiene que invertir en lo que ellos creen. Y a veces nosotros para movilizarnos tenemos que tener algún beneficio. ¿Qué me van a dar? ¿Y qué me voy yo ahí? Y no sé qué cosa. Y no, esta gente se movilizaba invirtiendo, se planificaba, desde que comenzaba el año, ellos comenzaban a planificar cómo iba a ser su peregrinación para celebrar la Pascua. No era una cosa ahí que vamos a ver qué pasa aquí. No, ellos se organizaban para eso. Incluso usted sabe la escena que, bueno, también algunos evangelios lo narran. Después de esto, él llega a Jerusalén y él llega al templo. Uno de los evangelios después de esto relata cuando él entra al templo y se encuentra la escena de los cambistas. Entonces, ¿por qué pasaba eso? Porque la gente, como viajaba de tan lejos, usted imagínense que venían de Bogotá en burro o en caballo. Entonces, lo que ellos iban a sacrificar en el templo no lo podían traer, el becerro, lo que iba tanto tiempo para transportarlo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos cogían y se planificaban ahorrando una moneda en plata. Voy a poner un ejemplo, solamente un ejemplo para contextualizarlo. Si estaban en Bogotá, vamos a suponer que tenían, para no complicarse la vida, hombre, nos vamos caminando y, y el sacrificio, lo que vamos a meter en el sacrificio, vamos a poner que sean $1000. Entonces, soy yo. Ah, no, okay. Y cuando ellos llegaban a la ciudad donde iba a ser el sacrificio, los $1000 los cambiaban en la moneda del templo. Vamos a poner que fuera el peso. Entonces cambiaban los $1000 en la moneda del peso y traían la ofrenda. O por ejemplo, esa plata, los $1000 lo compraban en tórtolas o en becerros. Entonces ahí entraban, con la ofrenda que se pedía en el templo, se entraba y se presentaba la ofrenda o el sacrificio, ¿cierto? Entonces por eso cuando Jesús llega al templo, se encuentra que en la entrada estaban los cambistas, los que cambiaban la moneda, el sacrificio y todo eso, para que, o sea, los cambistas prestaban un servicio necesario para el culto. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Eso se había vuelto tan negocio, tan se había perdido lo importante que era traer un sacrificio, que los cambistas estaban a la entrada y no dejaban que la gente entrara. Entonces por eso Jesús cuando llega y se da cuenta que la gente no puede entrar por el negocio que tenían montado ahí, sacó un cuero, voy a decirlo de esta manera, un cable y comenzó a repartir látigos. Se molestó. Porque lo realmente importante que era traer adoración al Señor, esta gente, por el tema del negocio de los cambistas, estaban impidiendo que la gente entrara. Entonces, Jesús se encuentra toda esta escena, algo parecido a lo que está en la imagen, la cantidad de gente en las calles, y otra cosa por la que la gente estaba ahí era que, como lo relata, bueno, esta porción de Juan, Juan dice en el versículo, sus discípulos no entendían que en el versículo 17, muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. O sea, él llega y antes de, él está, cuando está en todo esto, está cerca también del Monte de los Olivos, y por ahí quedaba la casa de Lázaro. Entonces llega a la casa de Lázaro,
para entrar y todas esas cosas, y todo el mundo se entera. Ahí, mira, llegó Jesús, el que resucitó a Lázaro. Entonces todo el mundo, además de que estaban los de la Pascua, todo el mundo se desmandó porque querían conocer al que había hecho el milagro. Entonces ahí lo que ahí también pasaba era por curiosidad. Mucha gente se acercó y saludaron, y usted sabe que hay cosas que son contagiosas, como por ejemplo la risa, ¿cierto? Yo comienzo a reírme y de pronto a alguien se le contagia y se comienzan a reír todos, o también el estornudo, una persona estornuda y todo el mundo comienza a estornudar, el bostezo también, hay cosas que son contagiosas. Entonces resulta que cuando vieron a Jesús, se les contagió la idea y reconocieron y se dieron cuenta quién era, y todo eso fue una cosa con la que todos se contagiaron y comenzaron a adorar al Señor. Pero inicialmente estaban en la Pascua, era curiosidad, habían oído de los milagros y algunos de ellos también necesitaban un milagro. Y la otra cosa es porque era necesario que se cumpliera la profecía que está en Zacarías capítulo 9, versículo 9 también, que dice más o menos eso. Bueno, voy a buscarla. También Isaías 62, 11. Usted sabe, Zacarías es uno de los profetas menores. Bueno, Isaías 9:9. Ah, ok. Espera un momentico y leo primero Zacarías. Dice, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en una cría de una burra. O sea, imagínense la descripción que hace Zacarías muchos años antes. Entonces, para que se cumpliera la profecía, Jesús entró en Jerusalén montado en una cría de burro. Bueno, ahí se menciona dos, una burra y una cría de burro. Okay. Ahora, es interesante porque algunos, como dicen también perdón, Isaías. Lee Isaías, por favor. Amén. Entonces, fíjense, Isaías y Zacarías profetizaron la entrada del rey, del que iba a traer libertad y vida. Y bueno, y lo describe, ¿cierto? Zacarías lo describe como alguien humilde, como alguien justo. Mira todas las características que menciona Zacarías ahí de lo que era Jesús. Y bueno, Lucas 19:37 dice, a medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Y cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. O sea, todos se agolparon y se dieron cuenta y recomenzaron a recordar todos los milagros que habían visto a través de Jesús y los milagros y todas estas cosas. Pero las multitudes te alaban hoy, pero mañana se olvidan. Hay una cosa también con la que estaba hablando Milena, estaba hablando con Milena esta semana, estábamos orando y yo le decía, es increíble cómo el corazón del ser humano es tan ingrato. Por naturaleza somos desagradecidos. Se nos olvida lo que Dios ha hecho. Yo puse una frase en el chat. Ella me dijo, acuérdate que tú dijiste en el chat que el agradecimiento es el recuerdo del corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tú recuerdas las cosas que han hecho por ti?
tú eres agradecido por las cosas que han hecho por ti, eso es lo que está en tu corazón. Pero al contrario, cuando somos egoístas, cuando somos bien carnales, nunca nos acordamos de lo que la gente ha hecho por nosotros, y menos Dios. Sino que siempre estamos pendientes de lo que no han hecho. Porque el corazón egoísta solo pide, 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 no da, ¿cierto? Y el corazón del ser humano es así. Cuando se acuerda de Dios es, Señor, no me has dado. Señor, mira que me tienes pendiente. Señor, mira que no sé qué cosa. Y resulta que nosotros deberíamos acordarnos de Dios y darle gracias por lo que ha hecho por nosotros, ¿cierto? No olvidar los favores que me sanó, que me dio, que no sé qué cosa. En el CP, esta semana estuvimos en el sepelio de la pastora Ilse, la esposa del pastor Alberto. Y ellos estaban, o sea, hubo un momento como seres humanos, estaban dolidos, con rabia por el manejo que le habían dado en la clínica a la mamá y a la esposa. Y en cierta forma culpaban el mal manejo de la pastora Ilse, de su salud, y por eso decían ellos, o sea, se murió por eso, por el descuido. ¿Cómo es que ponen? Porque estaba en el hospital este del Sinú, entonces hay muchos estudiantes, ponen a unos estudiantes con una situación tan grave que no sé qué, bueno, estaban hablando de eso. Pero uno de los hijos dijo, pero acordémonos más bien de los años y de las cosas maravillosas que Dios hizo a través de mi mamá con nosotros. No nos llenemos de amargura por este día. Y entonces comenzó el otro hijo, el otro hijo, sí, porque mi mamá, que no sé qué cosa, y me dio no sé qué cosa, si mi mamá no tuviera, y comenzaron a recordar las cosas eh, bonitas de su mamá. Y el pastor Alberto comenzó a darle gracias a Dios porque el pastor Alberto cuenta de que hubo un periodo de su vida, yo no le entendí bien si fue una semana, si fueron 3 semanas, pero fue un periodo largo en que él quedó como nublado, con la mente en blanco. Y él decía, y esa mujer me bañaba, me echaba al hombro, me llevaba al baño, me bañaba, cuando tenía necesidades, yo me ensuciaba, no sé, y me limpiaba y no sé qué cosa. Y nunca me lo recriminó. Yo me enteré, fue por la gente, y comencé a él a contar cosas de la pastora Ilse. Que esa mujer siempre estaba pendiente de tal cosa, siempre no sé qué. Comenzaron ellos a ser agradecidos por lo que ella había hecho en ese tiempo de vida. Y sabe una cosa, cuando nosotros comenzamos a sacar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra actitud frente a Dios cambia. Nuestro corazón se llena de gozo, de alegría. Pero cuando estamos pendientes de lo que no nos ha dado o de lo que no salió como que queríamos, nos llenamos de amargura. Entonces necesitamos volver a tener un corazón agradecido. Y en este momento, eso como que se disparó y la gente comenzó a acordarse de lo que Jesús había hecho y comenzaron a adorarle. Había razones para adorar al Señor. Tú tienes razones para adorar al Señor y yo tengo razones, muchas razones para darle gracias al Señor, para ser agradecidos, ¿cierto? Y ojalá que eso nunca se nos olvide. Hay gente que se aparta de Dios porque algo no salió como querían. Amado, más bien échale cabeza las cosas que sí ha hecho Dios. ¿Qué tal que Dios se pusiera a echarnos en cara las veces que hemos pecado, que hemos tropezado? ¿Qué tal? Porque en el día hicieron un estudio en una universidad y una persona recta, dedicada a Dios, y en el estudio se encontró que en un día mínimo peca uno como 70 veces, consciente o inconscientemente. Comenzaron a revisar y uno peca. Entonces imagínense que Dios, eso en la mejor de las condiciones. Ahora imagínense si uno anda escachuchado, como dicen por ahí, cuántas barbaridades no hará en el día. Y aún así, tenemos el descaro de pedirle a Dios, Señor, ¿y tú por qué no me has dado?
¿cierto? Somos bien payugones. Entonces, pero el pueblo de Dios aquí estaba también, comenzó a contagiarse de eso y comenzó a alabar al Señor y a reconocerlo. ¿Sabe una cosa, amado? Este capítulo, el capítulo 12, se le llama, eh, para los teólogos le llaman el capítulo de la adoración verdadera. Y hay mucha gente que cree que se refiere a eso porque lo recibieron. ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Hosana, Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! No. ¿Sabe por qué le llaman así? Por el comienzo del capítulo. El comienzo del capítulo es cuando Jesús es ungido por María. Voy a leerte un pedacito nada más, que es la parte clave. Dice, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre que él había resucitado, y preparando una cena en honor a Jesús, Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo y ungió los pies de Jesús y los secó con sus propios cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Y sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía como el salario de un año. Siempre va a haber uno que va a criticar, ¿cierto? Lo que se hace para el Señor. Pero fíjese interesante esto. Esta mujer, y bueno, también aprendí, porque no lo sabía, que también ese perfume era una cosa que las mujeres se colgaban aquí en el pecho. Y el valor de ese perfume era para muchas mujeres era como la dote. O sea, eso iba a garantizar que ellas iban a encontrar un buen marido. Cuando ellas se casaran, el valor de ese perfume era su dote. Y esta mujer la entregó, la derramó a los pies de Jesús, porque ella había entendido quién era Jesús en su vida. Y otra cosa, era una cosa humillante que usted tocara los pies de otra persona. Por eso Jesús, cuando le lavó los pies a los discípulos, no, ¿cómo que me vas a lavar los pies? No, 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 porque era algo indigno. Pero esta mujer no, no solo le echó el perfume a los pies, sino que se los secó con el cabello. O sea, una humillación total delante del Señor. Entonces, por eso, realmente el capítulo 12 se llama el capítulo de la adoración verdadera. Por lo que hizo ella, no por lo que pasó detrás, porque lo que pasó detrás la gente se le olvidó. Mucha pleitesía, mucha multitud, pero la gente se olvidó lo que él hizo, lo que hicieron por él. Hosana, como yo les decía, significa salve, te rogamos. Y era un reconocimiento, pero también un clamor. Hosana, Hosana, cuando la gente gritaba así, estaba diciendo, sálvame, sálvame, Señor, como un clamor a Dios. Y a veces nosotros necesitamos eso, ¿sabes? Porque a veces, ay, Señor, si tú quisieras, y Señor, y si te acordaras, y Señor, ¿por qué no me has dado? Y Señor, será, amado, tenemos que salir de esa actitud y también clamar a Dios. Usted se acuerda de aquel, oh, hijo de David, comenzó a gritar y la gente, mira el escándalo de ese man. Y por el escándalo que tenía ese man, el Señor se acercó y lo sanó. A veces necesitamos postrarnos, reventarnos delante del Señor y decirle, Señor, mira, te reconozco que solo tú puedes hacerlo. Como esta mujer lo hizo y bueno, como comenzaron las gentes a gritar. Una cosa interesante, yo no sabía que, yo sí sabía que a los conquistadores, cuando iban entrando, la gente levantaba las palmeras o las palmas de las palmeras, como se hace tradicionalmente, y las levantaban para darle un recibimiento al conquistador. Pero yo no sabía que las que levantaron ahí eran las palmeras de los dátiles, que es como, usted sabe, como un fruto que utilizan en esa época y que tiene mucho, a pesar de que, entre comillas, es como un fruto seco,
eh, tiene mucha proteína, es súper alimenticio, una cantidad de carga, ¿cómo decirlo?, alimenticia que tiene ese fruto. Y por eso los árboles o las palmeras y todas estas cosas son valiosos. Entonces lo que la gente cortó para alabar al Señor y todas esas cosas también tenía un costo. Y me llama también la atención porque en los otros evangelios, voy a buscar uno, por ejemplo, Lucas 19, espero que está ahí también, Lucas 19, versículo 35 creo. No, del 29. Al llegar a la ciudad de Beftagé y Betania, en el monte de los olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Y si alguien le pregunta por qué desataron el burrito, simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como había dicho el Señor. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños preguntaron, ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces, le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. Interesante. Los discípulos pusieron sus prendas, o sea, cuando estamos hablando de prendas no estamos hablando de joyas, ¿cierto? Sino su ropa, sus mantos, lo pusieron sobre el burrito para que Jesús eh, se subiera y andara en él. Entonces, esto también contagió a la gente. Cuando vieron que él iba entrando, la gente que no tenía para comprar las palmeras, ¿qué hicieron? Arrojaron sus prendas. Vuelvo y digo, no son joyas, sino sus ropas para que el rey, el conquistador, el salvador entrara como motivo de honra. Y yo lo digo esto porque también he escuchado prédicas de gente que manipula la Biblia y mira, soltaron las prendas, usted tiene que soltar sus prendas y no sé qué, y aquí está y yo desafortunadamente lo he visto. Pero vuelvo y recalco, cuando habla de prendas no estaba hablando de joyas, sino prendas de vestir, exacto. Entonces la gente, pero también hubo un despojo porque era lo que los cubría. O sea, yo no sé si tú te vas a sentir cómodo, pero poner tu ropa ahí para que pase el burro, para que pase un poco de gente, no sé si lo vas a volver a usar. O si ya fue algo que tú te entregaste y sabes que perdiste, ya, yo no vuelvo a utilizar eso. No sé. Pero así puede pasar, ¿cierto? Oye, hablando de todo esto, ayer hablando, cuando íbamos en la caminata esa para allá, estábamos hablando de muchas cosas con el pastor Miguel y yo le conté algo que me había pasado. Entonces, eh, resulta que había estado predicando en X lugar y yo tenía o sea, yo realmente no lo hice adrede nada, ni se me pasó por la cabeza, ni nada de eso. Pero bueno, yo prediqué y en medio de la prédica yo hablé de lo que era la lucha, precisamente el tema de las dietas y que no solamente era someterse a una dieta, sino que había que mantenerse después con algunas cosas porque si no todo se pierde y tal, y que cual. Bueno. Entonces, bueno, yo terminé mi mensaje y al final se me acercó alguien y me dijo, pastor, ¿sabe una cosa? Que eso sí es verdad que usted se ha mantenido con la dieta y todas esas cosas. Y le dije, sí. Ay, yo dije, porque yo sé que me he subido, pero no lo que, gracias a Dios, no lo que antes tenía. Entonces me dice, sí, sí, porque esa camisa que usted tiene era de mi esposo. Y yo me quedé, yo le dije, ah, sí, la compré en una pulga en la iglesia. Entonces él me decía, yo soy incapaz de ponerme una cosa. Él me decía, yo soy incapaz de ponerme una cosa que otro se ha puesto. Porque temo que alguien alguna vez en la calle me va a desnudar.
Entonces, ahora imagínense si su ropa usted la pone en el piso y la pisotea el burro y todo el poco de gente que iba pasando con él, si se la va a volver a poner. Tal vez le va a dar cosita, ¿cierto? Entonces, los seres humanos eh, vemos este gesto de esta persona con una mente de que esta gente cuando tiró eso era porque lo dio por pérdida, para honrar no al burro, ¿cierto? No al burro, sino que al que iba sobre el burro, que era nuestro Señor y Salvador. Ahora, es interesante también porque ellos comenzaron a hacer una declaración que está en el Salmo 118, versículo 25. Pues sí, ayer contando todas esas cosas y me pasó otra parecida también ahí en el, en el, o sea, ese es el problema a veces de comprar ropa en la pulga, que alguno va a salir, entonces ya me han pasado como 3 veces, bueno, pero bueno, eso, ajá, eso no, a mí no me, eso no me trastorna, o sea, me pasó y ajá. Entonces, bueno, y yo lo he compartido también en la época en la época en que yo me bajé de peso, o sea, yo era talla 44 y, y ahora soy 36. Entonces imagínense, o sea, cuando, cuando yo comencé a bajar de peso, porque toda mi ropa era 40, o sea, de pantalones 42, 44. Entonces yo comienzo a bajar de peso y usted le mete como una pinza, ¿me entiende?, al pantalón. Pero mi hermano, cuando ya usted baja de 40, ya no hay pinza que le sirva. Y los bolsillos son diseñados para talla 40. Entonces este pantalón también me pasa así. Por eso es que se ve así, porque este, este era grande. Pero el punto de lo que quiero decirle es que fue impresionante, y yo lo digo, fue impresionante cómo Dios proveyó ropa. Porque las camisas, mis camisas eran XXL. Entonces, usted sabe, el cuello está diseñado para XXL, las mangas. Entonces, porque hay gente que lo reduce, pero se nota, al final se nota que esa es ropa reducida. Y estábamos en pandemia, y yo que iba a tener plata para, al contrario, usted sabe cómo estábamos todos en la pandemia, que lo que recibíamos era para sobrevivir, para todo esto. Eh, y yo cuento de que en la época de la pandemia me llegó ropa a mi talla, zapatos a mi talla. Y lógicamente no era ropa nueva. ¿Me entiendes? Yo cuento la historia, a mí me regalaron unos zapatos y lo cuento porque son como testimonios del cuidado de Dios también. Eh, Me regalaron, o sea, yo por el peso no podía utilizar mocasines porque me dolía, tenía lo que llaman espolón. Entonces, cuando tú tienes ese problema en el talón, no puedes utilizar zapatos bajitos, ¿me entiendes? Sino como tienen que tener que una suela así con acolchonado y todo eso, usted sabe cómo es. Entonces, el tema del peso, a mí ya yo no podía utilizar todo tipo de zapatos, sino, y a veces yo veía mocasines y yo decía, ay, me hubiera gustado poder usar unos mocasines así, ay, me gustaría tener unos zapatos así, pero no podía por el peso. Y me regalaron 3 pares de zapatos mocasines. Lógicamente eran usados. Y yo los miré como con extrañeza porque yo no sabía si me los podía poner y me los puse y me quedaron bien, todas estas cosas. Amado, un testimonio, un día se me ocurrió porque era una marca que yo no conocía.
y se me dio por meterme en internet de la marca del zapato. Amado, y me encontré que era una marca de zapatos española. Cada par de zapatos estaba en promoción, 200 euros. Cada par de zapatos. Yo me quedé impresionado, porque si me hubieran dado la plata, yo no lo hubiera comprado. ¿Sí o no? Y los que me conocen saben que es así. Si usted me hubiera dado, pastor, agarre, como está sin ropa, 5 millones para que se compre toda la ropa que le... Amado, yo no hubiera comprado esos zapatos. Pero como Dios sabía que no los iba a comprar, me los regalaron. Entonces, y sabe una cosa, cuando me vea cosas que usted vea que son caras, antes de emitir un juicio, pregunte quién se lo regaló, ¿me entiende? Porque de pronto toda la gente lo ve a uno con cosas y el pastor, mira cómo no sé qué cosa. Amado, y no saben cómo llegan las cosas, cómo llegan las cosas. Y hay que tener un corazón sano, porque si mi corazón no está sano, ¿qué voy a decir? Yo no utilizo cosas que otra persona usa. Yo no voy a no sé qué cosas. Pero como yo lucho con todas esas cosas, amado, si usted me regala la camisa, yo me la voy a poner. Si cualquier cosa, yo la voy a usar. Entonces, pero el punto de lo que quiero decirte es cómo nosotros tenemos que despojarnos, como lo hicieron los discípulos, como todas estas cosas, cuando nosotros nos encontramos con el Señor. Amado Jesús, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, se vistió de hombre para que tú y yo tuviéramos salvación. Esto no es nada. Y saben una cosa, yo creo que los discípulos se despojaron de lo suyo para que él se montara en el burrito y todas estas cosas. Oye, mira ese caso. Usted puede creer, o sea, a usted le cabe en la cabeza, si no lo dice la palabra, si no lo dijera, que alguien llega a su casa, vamos a suponer que usted tenga carro, y alguien llega a su casa y le diga, voy a poner el caso de Gabriel, Gabriel, una persona que tú ni conoces, y de pronto llega una persona y te dice, Gabriel, necesito tu carro, que el Señor lo necesita. Tú vas a soltar la llave. Lo mismo pasaba con el burro los burros estos. Llegan dos tipos que ellos no conocían y que el Señor los necesita. Y mira el milagro. Ah, el Señor los necesita, llévenselo. Delante del Señor, nosotros no podemos retener nada. Y no estoy hablando de cosas materiales, sino hay otras cosas, amado, que son más difíciles de soltar. Te voy a nombrar una, el perdón. Hay veces que preferimos soltar plata, perder plata, pero soltar el perdón nos cuesta trabajo. Y muchas otras cosas también que traemos. Y no, yo no voy a hacer, yo no. Pero el rendirnos delante del Señor, el reconocer lo que es el Señor, nosotros debemos fácilmente soltar las cosas. Señor, tú me pides que yo perdone, yo lo voy a perdonar. Señor, tú me pides que yo haga tal cosa. Señor, tú me lo pides, yo lo voy a hacer. Entonces necesitamos reconocer, cuando Él llega a tu vida, tú sabes que hay cosas que necesitas soltar. ¿Sabe? Y esto me pone a pensar porque cuando nosotros nos convertimos al Señor estamos dispuestos, pero cuando pasan los tiempos nos volvemos tan religiosos y comenzamos a caer versículos bíblicos. Primero que lo confiese Él, primero no sé qué cosa, no es bíblico y por eso no sé qué, comenzamos nos ponemos bien espirituales. Cuando el Señor nos los ha pedido. Yo te hablo por el perdón porque, por ejemplo, creo que alguna vez lo conté cuando hay dos personas en mi vida que yo llegué, puedo decir, a odiar. Dos personas en mi vida. Y uno de esos fue mi papá.
yo no lo podía ver y eso me llenó de amargura y bueno, cuando yo conocí al Señor, lo primero que el Señor me habló audiblemente fue, perdona a tu papá. O sea, el Señor no vino con una palabra, mira, te voy a hacer de ti un pastor y nada de eso. Lo primero que Dios me dio fue, perdona. Amado, y a mí me gustaba trabajo el tema del perdón con mi papá. Lo fácil hubiera sido decir, Señor, como mi papá nos abandonó, Señor, pon en el corazón de él que nos pida perdón. No, él no le habló a mi papá, él me habló a mí de que yo tenía que perdonarlo. Y como él habló, yo tuve que comenzar a moverme en perdón. Entonces, solamente quiero hablar de este tema, pero tal vez tú tengas otro tema. De pronto orgullo, no sé. Cada quien tiene su tema. Pero vuelvo y digo, cuando el Señor habla, cuando el Señor llega a tu vida, hay cosas que necesitas dejar. Y hay cosas que necesitas soltar y de las cuales tú te has sentido cómoda en ellas. Bueno, te hablo de otra cosa. Cuando Milena y yo nos casamos, su familia estaba bien aquí. Profesionalmente también a ella le iba bien. A mí me iba muy bien profesionalmente. Tenía un lugar en la iglesia, servía al Señor, todo eso. Y el Señor me habló de irme a un país que yo no conocía, a un pueblo que yo no conocía y que donde yo no sabía ni de qué me iba a sostener. Pero como el Señor habló, yo me fui. O nos fuimos, Milena y yo nos fuimos. Y dejamos todo eso. Dice la Escritura que el que deja padre y madre, que el que deja amigos, por causa de él, Dios dará más, ¿cierto? Y yo te digo, yo dejé aquí en Colombia a mi mamá, pero en República Dominicana había unas señoras que eran como mis mamás. Y no una, eran como 10, me cuidaban, eso estaban pendientes de mí. Había una señora, bueno, que siempre estaba pendiente, ella como que se enteró que a mí me gustaba algo, los patacones. Entonces, cada vez que ella llegaba a la iglesia, siempre se presentaba con patacones. ¿Sí? Porque yo sé que a mi pastor le gusta, no sé qué cosa, yo sé que a usted le gusta, que no sé qué cosa. Bueno, cosas como esa, gente que me cuidó, mamás que Dios me dio en esa tierra. Y lo mismo, allá en República estábamos muy bien, nos iba bien, la iglesia creciendo, todo eso. Y el Señor nos dijo, regresen a Colombia. Y me tocó dejar también todo lo que teníamos y nos vinimos para Colombia. Y de Cartagena para Turbaco. O sea, han habido muchas veces que Dios me ha dicho, deja lo que tienes, suéltalo. Y como Él habla, y eso es lo que tú tienes que tener presente, que sea Dios el que te está hablando para dejarlo todo e ir. Si Dios te está hablando, Dios te va a recompensar. Amén. Pero bueno, Dios nos pide para que podamos rendirnos a Él. Ok, para finalizar, usted ve ahí, yo agrupé 3 tipos de personajes. Los discípulos, los que se adelantaron como Jesús lo mandó, los que se quedaron con Jesús y andaban con Jesús, y también en la multitud estaban los curiosos, los espías, porque también dice ahí, antes de comenzar, en el capítulo 12 dice que también habían unos que estaban pendientes para matarlo. Cuando se dieron cuenta de todo el poco gente que lo seguía, a este man tenemos que quebrarlo. Y hasta Lázaro, oye, Lázaro no tenía nada que ver y también lo querían matar. Pobre man. Ok. Y la Biblia no dice si lo mataron después, pero también querían quebrar al pobre Lázaro otra vez. Entonces, ¿y sabe una cosa? Un personaje ahí al final, los burros. Simplemente estuvieron ahí para llevar al Señor. Ahora, la pregunta es, ¿qué nivel de compromiso tienes tú con el Señor? Como los discípulos que están dispuestos a ir, preparar el todo para Él, acompañarlo, servirle, como la multitud
Solamente vas de curioso a ver, yo voy a ver, allá están orando y que no sé qué, le están sacando un demonio. Yo voy a ver, yo voy a ver. Voy a ver para ver si es verdad que van a pedir plata, voy a ver, no sé. O sea, son como espías, o si tú eres como la multitud que está ahí solamente para decir, Señor, gracias, 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 pero no hay compromiso. O un compromiso como el del burro. Fue porque lo llevaron y le tocó, pero de ahí más no se comprometió con más nada. Hasta ahí llegó su servicio, se lo devolvieron para atrás, lo echaron para atrás. ¿Cuál es tu nivel de compromiso? Si Jesús estuviera a la puerta, ¿cómo lo recibirías? ¿Estaría tu corazón listo para recibirlo? ¿Lo cargarías, como hizo el burrito? ¿Pondrías tus prendas, tu ropa, tus bienes? ¿Sabes una cosa? Yo no sé si a usted le ha pasado, que eh, yo hago una infidencia acá. Hay una camisa que por cierto me la regalaba acá Miladis y Bio. Y resulta que yo cuando comencé a engordarme, Amado, era la que menos me cerraba, pero yo siempre la guardé. Yo no sé si usted hace lo mismo. Hay ropa que usted guarda, sabe que no le queda, pero usted la guarda. Porque hay un día que usted dice, algún día me va a quedar. ¿Cierto? Bueno, yo la tengo ahí, yo todavía la uso. No la regalé, y ahora que adelgacé todavía me queda bien. Pero el punto es, ¿cuánta de esa ropa que tú has guardado estarías dispuesto a regalarla? Si Dios te la pidiera. Tú la tienes ahí y tienes que volver a lavarla porque te está averaguando otra vez cuando hay gente que la necesita. ¿Ah? Si Dios llega a tu vida, ¿serías capaz de despojarte de ella? Regalársela a otra persona. ¿Serías capaz de hoy llegar a tu closet y decir, Señor, de lo que está aquí, ¿qué quieres que regale, Señor? Hay gente que no pregunta eso porque, Señor, de aquí para allá, lo que tú quieras, de aquí para acá, de acá para acá no. ¿Estarías dispuesto a entregarle al Señor lo que Él te pidiera? Y bueno, como siempre, las preguntas de reflexión. ¿Qué te habló Dios hoy? ¿Qué decisiones debes tomar? La tercera que agregué, ¿quién te acompañará en el proceso? Porque solo no vas a poder. Hay gente que dice, no, no, yo solo, yo no le tengo que dar cuenta a nadie. Alguien te tiene que ayudar. Alguien te tiene que ayudar. Hay alguien que me está ayudando a mí también en mis procesos. Y esta que es importante para la visión de este año de expansión y fructificación, ¿a quién le vas a compartir lo que aprendiste tú hoy? Porque sabes una cosa, si lo que aprendiste hoy no lo compartes, el martes te olvidaste de eso, del mensaje. Eso está comprobado. Hay formas para garantizar de que un mensaje va a quedar en tu corazón. Número uno, apuntar. Tener una libreta donde vas anotando lo que, esa es una forma. Eso te ayuda a que retengas el 50% de lo que escuchas. Porque de lo que escuchas solamente vas a poder retener el 25%. O sea, de una hora de mensaje solamente vas a retener 12 minutos, creo. Si apuntas, media hora. Pero si compartes a otro, podrás retener el 45% del mensaje. Entonces, necesitamos compartir lo que escuchamos, lo que apuntamos, lo que apuntamos, lo que apuntamos, lo que apuntamos. ¿Cuántos trajeron para apuntar hoy? Ok. Gracias a Dios que Mauricio monta los videos en YouTube, así que usted puede oírlo. ¿A quién le voy a compartir lo que el Señor me habló hoy? Vamos a poner un momentico en pie.